Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto que continúen con nosotros. En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Rocío Saldaña, quien es profesora investigadora en el programa de cátedras CONACYT, actualmente adscrita a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales. La doctora Saldaña nos va a hablar brevemente sobre lo que son las tecnologías de unión y los avances más recientes que hay en esta área. Doctora Rocío, es un placer que esté con nosotros. Le agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. El día de hoy voy a hablarles acerca de las tecnologías de unión y los avances actuales en la investigación y sus aplicaciones. Como todos sabemos, en la industria de metalmecánica se involucran muchísimos procesos de fabricación, entre los que se encuentran laminación, fundición, estampado, muchísimos de ellos, los cuales involucran muchos procesos, muchos pasos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, es importante el considerar puntos importantes, por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de escoger algún proceso de manufactura, primero que nada lo que es el tipo de material, porque en ocasiones estamos trabajando con materiales ferrosos o no ferrosos, o se tienen materiales que se tienen que juntar por la misma estructura del producto final. También la geometría del mismo. Entonces, para todo este tipo de procesos, es importante considerar lo que son los procesos de ensamble, ¿sí? Se utilizan diferentes procesos de ensamble y es importante conocer cuáles son los procesos que nos van a servir a nosotros para unir estos materiales. En ocasiones tenemos geometrías que son demasiado complejas y no todos los procesos son factibles a emplearse. Cuando son materiales diferentes, el comportamiento de estos son también muy diferentes y pues no podemos utilizar procesos convencionales. La ubicación de en dónde se va a llevar a cabo la unión, si va a ser visible o va a estar escondido, si se puede o sea, tiene que tener una preparación en el material antes de unirse y el tipo de proceso que se va a utilizar. Entonces, en base a esto, la industria mecánica considera ciertos puntos importantes. Uno de ellos es que se utilicen materiales que cada vez sean mucho más ligeros. ¿Por qué? Bueno, porque se tiene que tener una relación de bajo peso y alta resistencia. Por ejemplo, en la industria automotriz se están empleando mucho más las aleaciones, por ejemplo, de aluminio, de magnesio, de titanio, que son aleaciones importantes y que se están estudiando actualmente, encontrándose muchos beneficios. Eh, Sin embargo, en las estructuras de estos automóviles existen partes que tienen uniones disímiles, por ejemplo, aluminio con aceros avanzados o magnesio con aluminio o aceros con magnesio. Entonces es importante conocer el comportamiento de estos cuando están solos y cuando están unidos. No se puede perder la resistencia de estos porque pues, obviamente al momento de tener una colisión o estar enfrentados a alguna situación de algún esfuerzo, se debe de mantener esa alta resistencia. También es importante tener una soldabilidad de calidad o una unión de calidad dependiendo del tipo de tecnología que se esté utilizando y obviamente que en lugar de aportar mayor peso a la unidad, que sea mucho menos. Con esto se favorece al menos consumo de combustible, se tienen menos emisiones contaminantes hacia la atmósfera y obviamente esto es un ahorro hacia la persona que va a tener el producto final. Eso también aplica para cualquier tipo de productos, puede ser aeronáutica, automotriz, en la construcción, en todos. Este, Debe de ser favorables al medio ambiente, cada vez las industrias deben de tener ese tipo de reglamentación, bueno, pues, obviamente por las condiciones por las que estamos pasando, y al final de cuentas, una de las cosas más importantes que consideran las industrias es el costo-beneficio. A mí me interesa sí tener muy buenos materiales y tener buena resistencia, buenas propiedades, pero siempre y cuando el costo no sea tan elevado.
porque pues perdería todo el sentido, obviamente sería mucho más caro la adquisición de estos productos. Entonces siempre debe haber una relación de costo-beneficio. Existen diferentes tecnologías de unión en el mercado. Para poder seleccionar algunas de ellas, se deben de tener ciertos puntos a considerar, entre ellas de que sean uniones ligeras, que no aporte tanto peso a este tipo de uniones. Hay algunos procesos que utilizan materiales de aporte y obviamente pues esto va incrementando de poco en poco el peso de la unidad, que se mantenga una elevada resistencia mecánica. Como es bien conocido, los cordones de soldadura se consideran como una discontinuidad en el material, o sea, no mantienen el mismo comportamiento ni de propiedades mecánicas ni microestructurales dentro de las uniones. Entonces, lo que se pide es de que se tenga la misma elevada resistencia mecánica al igual que el material. Que tengan buena resistencia a la corrosión. Los metales es una de las características que tiene, que se corroen fácilmente. Entonces, se deben de considerar algunas tecnologías que evitan este tipo de situaciones o que le den un poquito más de tiempo de vida a las uniones, que esté libre de efectos. Obviamente esto va a estar en función de los parámetros que se estén utilizando porque al momento de mantener o de presentar algún tipo de defecto dentro del cordón, esto va a ocasionar que sean puntos frágiles o puntos en donde puede ocasionar alguna fractura o se puede generar alguna colisión al momento de aplicarles un esfuerzo. Obviamente los equipos deben de ser versátiles. Hay muchos equipos que se encuentran en industrias o en plantas que son demasiado robustos. Entonces sí, a lo mejor para la producción pues son buenos, pero ya al momento de cambiar a lo mejor la geometría de las piezas, pues no va a ser tan sencillo el utilizar estas unidades tan complejas. Entonces debe de estar buscando algunos procesos que sean mucho más versátiles, que se puedan aplicar en muchas más situaciones, que los equipos sean costeables. Obviamente hay algunos equipos que son más caros que otros, pero pues hay una relación, ¿no? Del costo de la adquisición y el beneficio que se va a tener después al momento de aplicarlos durante la producción. La velocidad de producción, hay algunos procesos que sí son mucho más lentos, inclusive la misma situación de proceso, el mismo procesamiento que se tiene para ciertas piezas es más lenta, ¿no? Porque pues se pueden depositar muchos cordones o se deben de tener temperaturas mucho más lentas o mucho más bajas o mucho más tiempo, dependiendo del proceso. Entonces se deben de esperar cierto tiempo pues para que se enfríe y luego después aplicar, por ejemplo, el otro cordón. Entonces se deben de buscar procesos que incrementen esa velocidad de producción siempre y cuando no se pierdan las propiedades que se requieren para este tipo de uniones. Y obviamente la calidad. Todos los procesos en todas las industrias están normados, entonces siguen ciertos estándares de calidad y pues no debemos de dejar de lado estas aplicaciones. Ok, dentro de estas tecnologías, las que más se utilizan o las más comunes en todas las industrias son tres principalmente. Una que es la soldadura y que se aplica en muchísimas áreas. Entre ellos se encuentran la soldadura por fusión, la soldadura en estado sólido, la de resistencia y también se encuentra una que se le conoce como híbrida. Otro tipo de tecnologías son las uniones mecánicas, como los remaches, el atornillado, el ajuste a presión y los adhesivos, que son algunos con base epoxi, los cianoacrilatos, anaeróbicos, siliconas y termofusibles. Cabe mencionar que existen muchos más, pero estos son los que más se emplean o son los más convencionales. Ok, hablando un poco acerca de la soldadura, acerca de los procesos de fusión, como su nombre lo dice, al momento de aplicarlos hace que se fusionen o se fundan los metales al momento de unirse. Entonces, en ocasiones se pueden utilizar materiales de aporte que tienen las características muy similares a los materiales base que se están utilizando. Sin embargo, esto
deja de lado que pueda haber algún tipo de problema porque simplemente es una discontinuidad, o sea, no sigue el mismo transcurso de los metales a unir. Entonces, hay diferentes tipos de procesos de fusión, entre ellos se encuentran el SMAO, el FSAW, el GTAW, el MIJO, el MAJO, o también conocido base como GMAW, el SAO, el LBW y el EBW. Esas son las siglas en inglés, pero pues es el arco sumergido, el de gas metálico, el de electrodo revestido, el de láser y electrones el rayo de electrones. Se deben de tomar para poder considerar alguno de estos tipos de procesos, principalmente el tipo de material. El material es muy importante a considerar, es el primer punto que se tiene que considerar porque no todos los procesos son aplicables a todos los materiales. ¿Esto por qué? Bueno, porque las condiciones son diferentes, el comportamiento mecánico y microestructural que van a tener va a ser muy diferente. Otro de los puntos importantes es el espesor. Es diferente soldar piezas o placas mucho más gruesas, por ejemplo, de 15 centímetros de milímetros de espesor, a una, por ejemplo, que utilizan en la industria automotriz, que son de espesores muy pequeños, como de 1 milímetro. Entonces, el utilizar un proceso de arco en una lámina demasiado delgada puede perforarla en lugar de hacer esta unión, ¿no? Aunque se tenga controlado un poco los parámetros. Entonces es muy importante considerar el espesor, el tipo de junta. Las juntas se refiere al tipo de unión, si es una unión a tope, si es a traslape, si es en T. Entonces todo este tipo de posiciones de tipo de juntas va a depender también del proceso. ¿Por qué? Bueno, porque no todos tienen esa facilidad de poder moverse en los sentidos en que va a estar la junta. La posición, hay diferentes posiciones, si es plano, si es sobre cabeza, entonces hay algunos procesos que requieren de material para recubrirlo o de protección, entonces obviamente se caería, entonces no todos los procesos son aplicables. Si es manual o automatizado, cuando es automatizado, pues obviamente se introducen los parámetros y pues simplemente se deja correr el proceso. Sin embargo, cuando es manual, no solamente se involucran los parámetros como tal, sino también la habilidad del soldador. Entonces, esto también tiene mucho que ver, el ambiente y todo eso. Si se va a utilizar material de aporte o no, y en caso de que se vaya a utilizar, debe de tener las características muy similares a los materiales base. Si se va a utilizar un gas de protección, en muchas ocasiones se utiliza argón o se utiliza CO2 o una combinación de ambos en diferentes proporciones. Esto obviamente para proteger el charco de soldadura y evitar que se oxide. Si debe de llevar una preparación previa los materiales a unir. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio forman una capa de óxido, se le conoce como alúmina, entonces esta funde a temperaturas muy altas y se requiere romper antes de empezar a soldar. Si no se prepara la superficie, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a incrementar muchísimo la temperatura y al momento de romper esa capa, se podría perforar la placa en lugar de poder llevar a cabo el proceso de unión. Entonces, hay procesos manuales para poder eliminar esta capa de óxido que se forma. Y hay también otros procesos que son químicos, ¿sí? O sea, puede ser un electrolítico, etcétera. La formación de escoria, hay algunos procesos que forman mucho más escoria que otros, entonces es un paso adicional porque se hace el cordón de soldadura y luego se tiene que quitar esta escoria y luego otra vez aplicar el otro, entonces involucra mayor tiempo al momento de tener un producto final. Y bueno, obviamente el tiempo de trabajo, qué tan rápido quiero que sea yo esta soldadura, obviamente sin perder o dejar de lado la calidad del mismo. Existen otros que son la soldadura en estado sólido. Hay diferentes procesos. Entre ellos está la difusión por inducción, de frecuencia, la de ultrasónica, y existe la de fricción. El de fricción es uno de los que actualmente se están utilizando más o se está investigando más acerca de este proceso. Por ejemplo, la imagen que se presenta ahí es un proceso de fricción, agitación rotativa. Simplemente es una rotación de los materiales base y se juntan, entonces por la misma en rotación que se está teniendo entre ellos,
se está generando mucho calor y se empiezan a fundir, o sea, se empiezan a compenetrar entre ellos. Esos son procesos prácticamente por difusión, ¿sí? En donde, como su nombre lo dice, son en estado sólido, no se llegan a fundir, sino que simplemente llegan a una temperatura por debajo de la difusión, a un estado plástico, y es la forma en la que se unen ellos dos. Entonces, son procesos nuevos y que son altamente aplicables. Por ejemplo, el de difusión también, esos en muchas ocasiones se tienen, por ejemplo, dos placas o dos láminas y se utilizan un material adicional como si fuera un material de aporte, el cual va a permitir que haya una difusión entre un material y otro, o sea, entre los átomos de un lado y del otro, se pone cierta presión y se introduce a un horno o se involucra la temperatura, altas temperaturas, entonces esto ayuda a que se empiece a llevar a cabo esa difusión de átomos de un lado hacia otro y se lleva a cabo esta soldadura. Entonces, son buenas soldaduras o soldaduras fuertes. Eh, Existe otra que es la soldadura por resistencia. Esta es muy empleada actualmente en la industria, principalmente en la industria automotriz. Es muy rápida, es mediante presión y alta temperatura, entonces se lleva a cabo un calentamiento por medio de corriente eléctrica y tampoco llega a la temperatura de fusión. Entonces se utilizan, o se tienen muchísimos puntos de resistencia en las unidades automotrices. Eh, y existen otras como la soldadura híbrida, en donde se juntan dos procesos diferentes, en este caso el proceso de láser y el GMAW. Cuando nosotros hacemos la unión de dos procesos, obviamente se obtienen los beneficios que tienen cada uno de ellos o las partes más importantes de cada uno de ellos. En este caso se tiene una alta velocidad y mayor penetración, lo que son ocasionados tanto por el láser como el GMAW. Se obtiene un cordón mucho más pequeño, pero con prácticamente una penetración completa. Se alcanzan espesores muy elevados, 20, 25 milímetros de espesor, dependiendo de las piezas que estemos utilizando. También puede ser, se pueden utilizar por ambos lados y por la potencia que tenga el láser. Entonces, es un proceso que se está utilizando también mucho actualmente y todavía está en estudio. Existen otros procesos como son la unión mecánica, entre ellos se encuentran los remaches. Estos no, obviamente no involucran tanto calor, se utilizan como si fuera una tipo pistola mecánica y son uniones permanentes en donde se introduce un cilindro pequeño como si fuera un clavo alargado y tienen cabeza, entonces se remacha o se pone y ya no vuelve a salirse. Este, Son empleados en la industria de la construcción, en la industria automotriz, en la industria aeroespacial. Otro de los procesos es el atornillado, también pues es bien conocido, y tanto para el atornillado como para los remaches se tiene que tener una preparación previa, pero respecto a que se tiene que hacer una perforación adicional, o sea, no solamente se introducen como tal, sino que se tiene que tener una perforación y luego ya después entra tanto el remache como el atornillado. Entonces se debe tener mucha precisión, o sea, el margen de error es muy poco. Otro es el ajuste a presión, en donde se tiene un eje que entra a un orificio, un agujero, y en ocasiones se calienta para que tenga un poquito más de ductilidad del material, entonces entra a presión y ¿qué es lo que hace al momento de solidificar? Pues obviamente se expande y ya no puede salir. Entonces, estos ya ya no tiene ninguna forma de deshacerse a menos de que se destruya la pieza. Otros de los procesos o tecnologías, perdón, que se están utilizando son los adhesivos. Esos adhesivos, pues prácticamente son como pegamentos y los más comunes son los base epoxi. Esos se utilizan muchísimo en la industria aeroespacial. ¿Por qué? Porque tienen una alta resistencia a la temperatura.
elevada resistencia a las temperaturas elevadas, tiene buenas propiedades mecánicas, tiene buena viscosidad y su tiempo de curado es prácticamente rápido, entonces sí es benéfico. Son de los más empleados como adhesivos, se utilizan también mucho en las partes estructurales y tiene buenas resistencia a la unión y sus resistencias mecánicas. Todo este tipo de procesos, todos están ensayados mecánicamente. En este caso, en las cuestiones de los adhesivos, se utiliza mucho lo que son las pruebas de pelado, qué tanto va a resistir o de desprendimiento, o sea, de arranque. Entonces, son, al igual que cualquier otro tipo de procesos, también los adhesivos se ensayan o se hacen pruebas de calidad. Otro tipo de adhesivos son los que son cianoacrilatos, tienen alta velocidad de curado, varía su viscosidad dependiendo de la composición que tengan, pero también son frágiles debido a la misma velocidad de curado que y tiene baja resistencia al pelado, que es esta prueba como de arranque. Se utilizan mucho en cuestiones industriales, pero también son un poquito más domésticos. Otros que se aplican son base silicona. Estos se utilizan muchísimo porque tienen muy buena capacidad de sellado, no tiene no tiene permeabilidad, tiene muy buena resistencia mecánica y se aplica prácticamente en casi todos los materiales. Otro de los procesos de las tecnologías, perdón, son los termofusibles. Se les conoce así porque se involucra cierta temperatura para que puedan llevarse a cabo su proceso. Son sólidos en temperatura ambiente y cuando incrementa esta temperatura se pueden aplicar con mucho mayor facilidad y al momento de solidificar nuevamente, tiene un sellado con muy buena calidad. Eh, Todos estos procesos se utilizan actualmente y muchos otros, como los procesos de soldadura convencionales, se utilizan desde hace mucho tiempo. Pero han habido investigaciones y más avances respecto a este tipo de procesos. Principalmente están en función de los materiales nuevos que se están formando. Como todos sabemos, cada vez se están investigando materiales que nos otorguen, por ejemplo, mucho más ligeros para utilizarlos, por ejemplo, en carros híbridos o eléctricos. Ya no se requieren esos automotores mucho más pesados, que son más contaminantes, que se requiere mucha energía, que se requiere mucho combustible. Entonces, cada vez se están empleando investigaciones para obtener materiales nuevos que nos den muy buenas propiedades, que nos den buena resistencia, que soporten altas temperaturas, que sean buenos, deformables, etcétera, dependiendo de la aplicación, pero siempre está en constante investigación este tipo de materiales nuevos. Entonces, obviamente, al momento de tener materiales nuevos, pues se tienen que buscar procesos nuevos. En ocasiones, como ahorita les mencionaba, en la parte automotriz se utilizan partes que son disímiles, de materiales disímiles. Entonces, necesito tener un buen proceso que me ayude a tener esta unión y que yo pueda comprobar que no hay defectos o que no voy a tener problemas al momento de someterlos a un esfuerzo. Obviamente la productividad, porque pues siempre cuando estamos hablando en función de la industria, es uno de los puntos importantes, que sea productivo, que tenga el número de productos finales al mes o a la semana y que se cumplan con estas metas. La relación de peso-resistencia, el hecho de que yo tenga menos peso en mi aleación no quiere decir que voy a perder la resistencia. Muchos de los materiales, por ejemplo, están sí siendo más ligeros, pero se están buscando aleaciones que tengan cierta resistencia y que se complementen, por ejemplo, con un tratamiento térmico, un procesamiento mecánico. ¿Por qué? Porque no queremos igualarlos a los aceros, pero que sí las propiedades sean similares o muy parecidas para que puedan tener las mismas aplicaciones. Y obviamente que sea costeable, que sean materiales que no sean tan caros y que se puedan aplicar fácilmente a cualquier tipo de industria. Por ejemplo,
se están estudiando lo que son uniones disímiles de aluminio y magnesio, de aluminio y aceros avanzados, de magnesio y aceros avanzados, de titanio, de materiales compuestos que son también muy empleados, de fibras de carbono. Entonces, siempre van a haber la forma de poder mantener esta baja densidad o bajo peso y una buena resistencia. Entonces, se tienen que acoplar las investigaciones respecto a estas condiciones que están surgiendo. Entonces, las tecnologías que ahorita se encuentran en tendencia, principalmente está el proceso de fricción-agitación. Es un proceso en estado sólido, no se llega a la temperatura de fusión, pero es muy benéfico. ¿Por qué? Bueno, obviamente no se tienen materiales de aporte, entonces no estoy alterando mucho más las condiciones de los materiales base. Se hace un mezclado entre ellos, no se generan no se generan defectos, más bien no se tienen esas condiciones de microestructurales que al momento de elevar a altas temperaturas o de fundirlos, como en los casos de arco, que te ocasionan fases frágiles y que te pueden disminuir por completo las propiedades de las uniones. Se aplica en muchos materiales, principalmente se habían utilizado para aleaciones ligeras, pero ahorita se están utilizando para uniones disímiles, inclusive de aluminios y aceros, y para materiales que son similares, como aceros, titanio y otros materiales. Se están haciendo algunas adecuaciones en cuanto a enfriamientos y eso, para evitar que se caliente de más tanto la herramienta con los materiales y que no pierda esa característica que tiene, ¿no? De ser un proceso muy favorable para los materiales. Es también ecológico, no se emiten emisiones contaminantes, no se genera polvo, que son a veces o gases que son nocivos y que afectan a los operadores. Otro de los procesos que también se están utilizando mucho ahorita es el GMAW, sin embargo, con una modalidad que se le conoce como Cold Metal Transfer o el CMT. Es una forma de cómo transferir el metal a las piezas en forma más fría, baja temperatura, y esto te da el beneficio del proceso de GMAW de un poco más de rapidez, un buen cordón, la penetración y todo eso, pero con las características del CMT, que es mucho más en frío, entonces evitamos la presencia de ciertas fases no deseables, y también se están haciendo en uniones disímiles, lo cual es benéfico obviamente para este tipo de industrias. El láser también siempre ha sido utilizado, sin embargo, se están viendo la forma de cada vez tener mayor potencia para abarcar espesores mucho mayores, que sean en mucho más materiales, y como son procesos prácticamente es un proceso prácticamente más rápido, entonces se disminuye esos fases difíciles que se puedan presentar en los materiales, y los cordones son mucho más pequeños, mucho más angostos, entonces la calidad es mayor. También se tiene el RCW, el de resistencia, que es el que más se emplean. La única desventaja que se tiene son los espesores que se manejan, que son máximo de 6 milímetros de espesor. Entonces, sí se tiene se está estudiando la forma de poder aplicarlos a espesores mucho más grandes. Y obviamente los adhesivos. Hay diferentes tipos de adhesivos y se pueden emplear en diferentes materiales. Entonces, eso nos da a veces facilidad a nosotros. ¿Por qué? Pues por las geometrías que se pueden tener en las piezas o en los productos que se están ensamblando. No todos los procesos son aplicables para todas las piezas, entonces es una buena alternativa. Y obviamente las aplicaciones pues son en prácticamente todas. En México, esas son las industrias que son las más importantes, o las que tienen mayor, no importantes, sino las que tienen ahorita mayor uso, o que son las más fuertes en cuanto a producción. Se tiene la manufacturera, la automotriz, la aeronáutica, construcción, petroquímica y la minera, que son las más fuertes ahorita. Y en todas ellas se aplican todos los procesos de unión o tecnologías de unión.
Obviamente no se dejan de lado las técnicas convencionales, pero sí es importante que las industrias empiecen a apostar por este tipo de procesos. ¿Por qué? Bueno, porque se van a tener mucho más beneficios y vamos a estar en constante eh, atribución o, en constante estudio o obtener buenas propiedades, al igual que en otros países, ¿no? Entonces, se pueden aplicar en cualquier tipo de productos, entonces es importante que se tenga ese tipo de conocimientos respecto a las tecnologías de unión. Y bueno, por mi parte es todo, agradezco su atención y muchas gracias. Doctora Rocío, es un Sí, placer esta plática que nos ha dado. Fue muy interesante saber la aplicación tan grande que tienen las tecnologías de unión. Uno a veces no podría considerar la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana, prácticamente en todo nuestro alrededor. Tiene algún tipo de tecnología de unión para poder formar pues, las estructuras tan complejas que vemos hoy en día. Hay exacto. algo que me da mucha curiosidad y quería preguntarle. A lo largo de su plática me surgió una pregunta que me gustaría hacerle. Es sobre el respecto al grado de aplicación de estas tecnologías de unión en México y cuáles son las desventajas o ventajas que tienen estos procesos en relación con los actuales, con los que se usan actualmente. Ok, es importante mencionar que las tecnologías que se utilizan actualmente, los procesos convencionales, no los vamos a dejar de lado, porque pues obviamente son aplicables, están muy estudiados y son aplicables ahorita en todo, ¿no? Sin embargo, las nuevas tecnologías nos aportan beneficios en cuanto a los nuevos materiales que se están utilizando. Ahorita, en la actualidad, es un punto importante el poder aportar materiales que sean benéficos en cuanto a la cuestión ecológica, la sustentabilidad, entonces a muchas áreas que son la parte fuerte. Entonces, como estamos en constante estudio, en constante análisis de materiales, obviamente tenemos que adecuar este tipo de procesos. Y esos tipos de procesos, muchas veces las empresas o las industrias no les apuestan para no empezar con, a lo mejor con problemas iniciales o no, meterse en problemas, ¿no? De cómo va a empezar a funcionar o inclusive los costos son muy elevados de inversión, entonces pues mejor nos quedamos con los nuevos, con los antiguos. Pero sí es importante que conozcan que vamos a tener muchos más beneficios porque son rápidos igual que los otros, tienen buenas propiedades mecánicas, o sea, generan buenas propiedades mecánicas, porque muchos no utilizan materiales de aporte, entonces eso es un punto muy a favor, son mucho más rápido, inclusive que a veces algunos de los procesos convencionales, y la producción nunca va a parar, e inclusive vas a tener mucho mayor beneficio en cuanto a la calidad, ¿sí? Las industrias automotrices, las marcas reconocidas, son cada vez más cerradas, no nada más en la automotriz, sino en el aeroespacial, porque no nada más son el tener la unidad, sino que está también en función la la responsabilidad de la persona o de las personas que lo van a utilizar, ¿no? Entonces, estos procesos te van a dar esas propiedades, te van a dar muy buena seguridad, te van a dar muy buena calidad, te van a dar una buena producción. Entonces, está aunado todo esto en conjunto y nos van a aportar muchos beneficios. Entonces, sí es importante que se invita a las industrias que conozcan este tipo de tecnologías que se tienen porque otorgan muchos beneficios a comparación de los procesos convencionales que se tienen. Como mencionaba, estos no van a desaparecer, al menos no pronto, pero sí es importante que conozcan las nuevas y que se tienen los mismos beneficios o más beneficios que los que se tienen actualmente. Doctora Rocío, fue un placer tenerla como invitada en esta Muchísimas plática. gracias. Le agradecemos su tiempo y espero que podamos contar con su apoyo en futuras ocasiones en este evento. Muchísimas gracias, con mucho gusto.
Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego.